De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy tenemos un tema que en la superficie parece que no fuera, pero cuando ahondamos en el tema y lo que está escrito, nos damos cuenta de que la historia es otra. Que la historia puede ser diferente de lo que de pronto se nos ha enseñado o lo que siguen enseñando aún. Entonces hoy vamos a mirar este personaje de Jesús. Vamos a mirar algunas de sus enseñanzas y vamos a mirar más a fondo cuál era la relación de Jesús con los fariseos. Si lo que dice el Nuevo Testamento es cierto o no. Y vamos a probar que realmente lo que dice el Nuevo Testamento no es lo que podemos aprender de los mismos escritos del Nuevo Testamento. Y vamos a concluir diciendo que el Nuevo Testamento fue reeditado muchas veces a medida que los años fueron pasando y el mensaje se fue diluyendo y se fueron tomando aquellos principios de cada época, terminando ya con los años 80 de la era común, de pronto 40, 50 años después de la muerte de Jesús, que ya era un panorama un poco diferente a lo que fue cuando él vivió. Vamos a comenzar diciendo que las enseñanzas de Jesús y su estilo de vida eran típicos de un fariseo. Lejos de pensar hoy, especialmente en el catolicismo y en el cristianismo, de que él pudiera ser fariseo. Porque se van a preguntar, no puede ser posible si los evangelios dicen que él regañaba a los fariseos, que los fariseos lo perseguían, que estaban en contra de él. Vamos a ver que realmente ese no es el cuadro que debiera ser presentado. ¿Por qué? Porque hubo intereses oscuros detrás de lo que fue escrito posteriormente. Bueno, se puede decir, sin temor a equivocarse, que él virtualmente era efectivamente fariseo. Vamos a ver a continuación algunos de los hechos que confirman esta tesis. Primeramente, Jesús observaba no solo la Torá escrita, sino también la Torá oral, la tradición, las costumbres, los dichos. Por ejemplo, respetando la prohibición rabínica de pronunciar el nombre de Dios, el nombre del Eterno, su nombre inefable, el tetragramatón, que está compuesto por 4 letras. Y él los sustituyó por otras palabras: Hashem, Adonai, Hakadosh, Hashamain, Hageburá. Son términos donde no se usan estos 4 letras del nombre inefable del Eterno, pero sí se le atribuyen a él. Así que vamos a ver que este mandamiento de no pronunciar el nombre del Eterno, su nombre inefable, no se encuentra en la Torá escrita, sino que forma parte de la Torá oral. Como también el uso de decir una bendición antes de comer y otros preceptos que él practicaba. Jesús más bien ha criticado el exceso de celo en el aplicar la Torá oral cuando ésta prevalecía sobre la misma Torá escrita. Era muy común los argumentos entre los mismos fariseos. Era muy común. Jesús llevaba ciertamente los tzitziot,
o sea, los flecos colocados en los 4 ángulos del manto, o de otra prenda que los judíos observantes llevaban. El Evangelio nos dice que una mujer se aferró justamente uno de los flecos de su manto, en Mateo capítulo 9, versículo 20. Ahora, como buen rabino, él llevaba también las filacterias, porque nunca le ha sido reclamado por los fariseos el no haber usado estos tan esenciales elementos. Jesús, en efecto, no ha censurado el uso de los flecos ni las filacterias, sino la ostentación de algunos al hacerlo, en modo que fuese muy notorio a todos. Otro ejemplo de su observancia de la Torá oral era el pago de la tasa por el templo, que era un precepto de los fariseos. Los saduceos y los esenios no lo pagaban, pero Jesús la pagó. Eso lo encuentran en Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Tenemos en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3, una frase muy importante, un versículo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se lee en el Nuevo Testamento, no es lo que realmente dice en arameo. Dice, porque obviamente el Nuevo Testamento fue tomado del griego. Así que vamos a ver cómo debiera ser. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a aquellos que dicen y no hacen. Ahí no se está refiriendo a los fariseos, se está refiriendo a cualquiera que dice observar estos preceptos y no lo hace. Luego, aquí debe leerse así. ¿Por qué? Porque este verso ha sido traducido aquí del texto arameo. Ahora, nótese que en el sentido de la frase cambia cuando fue una traducción del texto griego, que es lo que aparece en el Nuevo Testamento, donde dice, en efecto, y literalmente dice, haced todas las cosas que os dirán, mas no hagáis conforme a sus obras. O sea, está diciendo que no hagan conforme a lo que dicen los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Ese no es el sentido. El sentido es otro. El sentido es no a los fariseos, sino a cualquier persona que dice obedecer los preceptos y no lo hacen. A eso es que va el entendimiento de Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3. Así que Jesús no está hablando contra los fariseos, ahí no. Está hablando contra cualquier persona que dijera que obedecía mandamientos, pero no lo hacían. Bien. Jesús enseñaba en público, en las sinagogas y en el templo, y estas eran características de los rabinos fariseos. También sus enseñanzas son idénticas a aquellas de los sabios rabinos reconocidos como autoridades en materia de doctrina judaica. Su sermón del monte, en Mateo 5, 6 y 7, es una predicación en línea con aquellas de los rabinos que hoy se definirían como ortodoxos. Así que podríamos decir que Jesús era un rabino ortodoxo, fariseo, perfectamente. En efecto, en su discurso presenta posiciones teológicas concorde con las escuelas rabínicas de Hillel y de Shammai. Así que lejos de predicar una gracia por encima de la Torá, Jesús agrega severidad a la observancia de los mandamientos de la ley mosaica.
En el Sermón del Monte encontramos una serie de preceptos de la Torá oral, enseñada por Jesús, que tendían a agregar dificultad a la ley, más bien que a librarnos de ella. Sus dichos y sus parábolas tienen paralelismos con muchos dichos y enseñanzas de los sabios de su tiempo. Y más adelante citaremos algunos de estos. Todo esto nos indica que Jesús ha tomado también de fuentes comunes a las cuales hacían referencia los rabinos de su época y que eran de público dominio. La misma oración enseñada por Jesús, comúnmente conocida como el Padre Nuestro, es una paráfrasis de una oración judía que se llama el Avinu Malkeinu, que significa Padre Nuestro, Rey Nuestro. Esa ya existía. Ahora, vamos a ver algunos de los dichos y paralelismos entre las enseñanzas de Jesús y aquellas de los rabinos judíos. En Mateo 6:34 dice: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto fue dicho por... eso se encuentra en Berajot 9, Tanjumá Beshalá, donde dice: aquel que ha creado el día ha también creado su sustentamiento. Tenemos una muy famosa que se le atribuye a Jesús. El Shabbat en Marcos 2:27, y lo vamos a ver otra vez más adelante con otra explicación. El Shabbat, o sea, el sábado, ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat o para el sábado. Eso fue dicho por Shimon ben Menasía, que está en Melquita Kitizá 5, donde dice: el Shabbat ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Palabra por palabra, ya estaba. Y vale la pena agregar acá que esa premisa es verdad en la Torá también, porque el sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado. Para el servicio del hombre, para que el hombre pudiera tener comunicación con su Creador, para que apartara todas sus actividades de la semana. Entonces, el Shabbat está para el servicio del hombre, no el hombre para el servicio del Shabbat. Y cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ese término hijo de hombre en el judaísmo se entiende como un ser humano. Y Jesús estaba en lo correcto. El ser humano es el Señor del Shabbat. Cualquier ser humano que quiera observar el Shabbat. Así que el Hijo del Hombre no tiene ninguna connotación acá especial, sino que se usa en la misma forma que se usó en Ezequiel, cuando el Eterno lo denominó y lo llamaba como hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Simplemente quiere decir ser humano. Así que cuando Jesús dijo hijo de hombre, se estaba refiriendo a un ser humano. Muy bien. Bueno, vamos a ir a otro. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27 tenemos lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó una casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 24 al 27.
Encontramos esto en una fuente farisea que dice lo siguiente, de tradición oral. ¿A qué se puede comparar una persona cuyo conocimiento supera a sus obras? A un árbol de muchas ramas, pero con pocas raíces. Vendrá el viento y lo arrancará, y éste caerá. Entonces, ¿a qué se puede comparar una persona cuyas obras son mayores que su conocimiento? A un árbol con pocas ramas, pero con muchas raíces. Aunque soplen contra él todos los vientos, no será arrancado. Hay mucha similitud en el contexto. Esto fue dicho por el rabino Eliezer ben Azaría. Está en el Pirkei Avot 3:18. Tenemos otro dicho. En Mateo 7, versículo 5 dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y eso lo tenemos en Baba Batra 15, donde dice, quita la astilla de tus dientes. Y él respondió, quita la viga de tus ojos. Tenemos otra en Lucas capítulo 14, versículo 8 al 10 dice, cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convirtió a ti y a él, te diga, el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Lucas 14, del 8 al 10. Y encontramos que Rabí Akiva, a nombre del Rabí Shimon ben Asai, en Vayikra Rabat 1.5 dice, muévete 2 o 3 lugares más abajo y siéntate allí. Baja de modo que después te digan, sube. Más bien que quedarte en un lugar alto y te digan, bájate. En Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Encontramos del Rabán Hillel en Vayikra Rabá 1.5, mi humillación es mi exaltación, y mi exaltación es mi humillación. Se preguntó a Rabí Hillel, quien fue maestro de la Torá en el periodo unos poquitos años antes de Jesús, en el primer centenario antes de la era común, ¿cómo se podía resumir la observancia de los mandamientos de la ley o de la Torá? Y el rabino Hillel respondió, ama a Elohim, o sea, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo el resto es un midrash, es decir, es un comentario. O sea, que son los más importantes. Jesús no enseñó alguna nueva doctrina, sino simplemente la correcta interpretación de la Torá, en armonía con los rabinos de su tiempo. Ahora, si los fariseos eran de hecho un movimiento tan ilustrado y progresista, ¿por qué Jesús los criticó tan severamente? La respuesta es que Jesús, en un hecho histórico, no criticó a los fariseos en la forma en que está presentada en los evangelios, porque él mismo era de hecho un fariseo. Un cuadro completo de Jesús que está en desacuerdo con los fariseos es el producto de los escritos en los evangelios de un periodo de tiempo después de la muerte de Jesús,
cuando la iglesia cristiana estaba en conflicto con los fariseos, debido a la afirmación de la iglesia cristiana de haber reemplazado al judaísmo. Comenzamos a ver lo que llamamos la teoría del reemplazo. Obviamente que estos son enseñanzas de Pablo que se filtraron y cogieron fuerza a medida que los años transcurrían. Para la época en que fueron escritos los evangelios, pues siguieron esta línea de pensamiento, donde Pablo afirmaba que ya no había judíos ni gentiles y quiso juntarlos todos en una misma categoría. Así que los evangelios son un producto de este último periodo, o más bien los evangelios consisten en materiales, algunos de ellos derivados de un periodo anterior, que fueron reeditados en un sentido antifariseo, más tarde. Así es posible refutar la imagen antifarisea en los mismos evangelios, que incluso después de su reedición conservan muchos detalles de los relatos más antiguos. Que muestran que Jesús no estaba en conflicto con los fariseos y que él mismo era un fariseo. Esto nos quiere decir que quedaron unas porciones en los evangelios que escaparon la mano del que quería cambiar lo que ya estaba escrito para darle otro contexto. Y menos mal que hay 3 evangelios donde podemos recurrir de pronto a un mismo evento y cómo fue relatado en los 2 o 3 diferentes evangelios. Y vamos a ver algunas diferencias. Cuando notamos diferencias, nos vamos a dar cuenta de que el escrito anterior era aquel escrito donde no había ningún tipo de contrariedad entre Jesús y los fariseos. Y más tarde, otras partes fueron reeditadas y esas sí cobraron un contexto antifariseo. Y es el mensaje del Nuevo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento es que los fariseos son los malos del paseo, porque ellos eran los enemigos de Jesús. Pero eso no es. Ese no es el mensaje, ni eso es lo que debemos aceptar. ¿Por qué? Porque hay algo detrás de ese mensaje que está escondido y que se ha descubierto que fue manipulado. Esos escritos fueron manipulados. Bueno, así que el proceso de reedición puede ser claramente visto dentro de los evangelios, comparando la forma en que los diversos evangelios tratan el mismo incidente. El hecho de que haya 4 evangelios en lugar de 1 hace que la tarea de reconstruir la historia original sea mucho más fácil, especialmente cuando uno tiene en cuenta los resultados de la moderna erudición, que han mostrado en qué orden se escribieron los evangelios. Y es de común acuerdo que primeramente se escribió el Evangelio de Marcos. Y gran parte del Evangelio de Marcos lo encontramos tanto en Mateo como en Lucas. Y obviamente que, aparte de eso, hay algunas diferencias. Vamos a abordar primero un evento que lo encontramos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Y vamos a comparar este evento con el mismo evento que está relatado en Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Y vamos a ver unas diferencias. Y vamos a tener que preguntarnos, ¿por qué? Entonces, para dar un solo ejemplo preliminar, encontramos en Marcos un relato de una conversación entre Jesús y cierto escriba. O sea, el término escriba era un término usado como alternativa para fariseo. Entonces, uno de los fariseos que había estado escuchando estas discusiones, obviamente que cuando usted va a leer el capítulo 12 de Marcos, va a ver que antes de lo que
vamos a introducir en este momento, se había estado hablando de la resurrección, del tema de la resurrección. Y aquí es donde ustedes se van a dar cuenta que Jesús creía en la resurrección. Y los fariseos también creían en la resurrección. Ahí están de acuerdo. Los que no creían en la resurrección eran los saduceos. Y más bien ese es un grupo que hay que tener en mente cuando hablamos de los opositores de Jesús. Eran realmente los saduceos y los herodianos, no los fariseos. Bueno, entonces, como dije, el tema anterior era sobre la resurrección. Ahora, había notado, este fariseo notó lo bien que Jesús respondió a las preguntas sobre la resurrección que le hicieron, que estaban de acuerdo con las ideas de los fariseos, de que sí había una resurrección, de que iba a haber una resurrección. Este fariseo había notado lo bien que Jesús respondió y luego se adelantó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primero es, escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijo Jesús? No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto requiere una explicación. La primera parte está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y la segunda parte la encontramos en Levítico 18. Pero, ¿cuál es la explicación que requiere esto? Que mucha gente piensa que porque Jesús dijo esto, obviamente, él estaba repitiendo un axioma farisaico, que los mandamientos son solo esos, y realmente no. Lo que Jesús quiso decir es que toda la ley y los profetas están bajo estas dos categorías, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y cuando usted va a los 10 mandamientos, usted va a ver que hay una parte que tiene que ver directamente con la relación directa nuestra con nuestro Creador y otra con nuestro prójimo. Y eso es lo que está diciendo Jesús ahí, y eso es lo que los fariseos estaban diciendo. Y eso es lo que la Torá expresa, la ley. El fariseo le dijo, bien dicho, maestro. ¿Por qué un fariseo le diría a Jesús maestro? O rabí, o rabino. Porque lo respetaba. Porque lo aceptaba. Porque entendía lo que estaba diciendo. Entonces, le dice, tienes razón al decir que Dios es uno y fuera de él no hay otro. Y amarlo con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y con toda tu fuerza. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí hay algo más que es añadido. Porque dice, eso es mucho más que cualquier holocausto o sacrificio. Esa parte es cuestionable. ¿Por qué? Porque aquí, ¿por qué tiene que meter los sacrificios? Si es cierto que los sacrificios eran un medio de la persona solicitar el perdón, obviamente ese sacrificio tenía que ir acompañado de arrepentimiento. Pero si no era así, el sacrificio no valía nada. Nada. Cuando Jesús vio cuán sensatamente respondió, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios es otro concepto judío, hebraico.
y el Malhut Adonai. Así que Jesús habla del reino de Dios, pero el reino de Dios era un tema que ya se había manifestado en la tradición y en muchos escritos sobre el reino de Dios, que podía estar presente o es un reino futuro, donde está incluida toda la humanidad obediente a los mandamientos. Ahora, la versión de esta historia que se encuentra en el Evangelio posterior, o sea, en Mateo, primero vino Marcos, luego viene Mateo. Mateo, estamos hablando de las fechas en que fueron escritos, no una fecha definitiva, pero sí se está de acuerdo en que primero fue Marcos y luego Mateo. En Mateo vemos el mismo episodio. Y Mateo dice, al enterarse de que había silenciado a los saduceos, porque Jesús silenció a los saduceos en la cuestión de la resurrección. Los fariseos, y aquí nombran, dicen, los fariseos se reunieron y uno de ellos lo puso a prueba con esta pregunta. Mire usted la diferencia, mire usted el enfoque que muestra acá, es un enfoque antagonista, porque dice, los fariseos se reunieron y uno de ellos lo puso a prueba con esta pregunta y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor mandamiento. Viene primero. El segundo es así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo en la ley y los profetas depende de estos dos mandamientos. Ahí es donde se deduce de que esos dos mandamientos tienen que ver con toda la Torá, con toda la ley. En esta segunda versión de la misma historia, la amabilidad del intercambio ha desaparecido. O sea, el fariseo de Mateo ya no es tan amable ni tan genial como lo era el fariseo de Marcos. El interrogador fariseo no está motivado por admiración hacia cómo había respondido Jesús. No lo halagó. No le dijo que había dicho bien, como en la primera versión, pero simplemente desea probar a Jesús. O sea, este tipo de comportamiento se comienza a mostrar como algo que los fariseos siempre intentaron hacer con Jesús, probarlo, ponerlo a prueba, ponerle pruebas, perseguirlo, hostigarlo. Eso no es. Y ese no es el mensaje que debiera estar en el Nuevo Testamento. En la primera versión de Marcos, el interrogador fariseo recibe una larga respuesta de Jesús, elogiándolo y agregando un comentario propio sobre la superioridad del amor a los sacrificios. Ya expliqué esa parte. Y a esto Jesús responde con cortés respeto, diciendo que su interrogador no está lejos del reino de Dios. O sea, Jesús le respondió cortésmente y le respondió muy bien. Todo esto se omite en la versión de Mateo, que es solo una historia más sobre un fariseo envidioso siendo silenciado por la sabiduría superior de Jesús. Eso es lo que está mostrando Mateo. Cabe señalar también que el hecho de que Jesús separó estos dos versículos de la Biblia hebrea, el de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, que es lo que nosotros llamamos el Shema, y el otro de Levítico 19 y 18, como el más grande de los mandamientos, no era una idea original de Jesús, sino una parte establecida del pensamiento fariseo. El aspecto central de la liturgia creada por los fariseos, y todavía actualmente hoy en día está en vigencia, es lo que se llama el Shema, que es el mismo pasaje de Deuteronomio citado por Jesús. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandato fue considerado por los fariseos tan importante que declararon que simplemente recitar estos versículos 2 veces al día era suficiente para cumplir con el deber básico de la oración. Interesante también, en vista del comentario final de Jesús al fariseo, los rabinos consideraban que estos versículos tenían una fuerte conexión con el reino de Dios, que tampoco es una frase original de Jesús, sino que hacía parte de la terminología farisea. Declararon que recitar estos versos comprendía la aceptación del yugo del reino de Dios, o sea, del Malhut Adonai. Se debe notar que en el pensamiento fariseo el reino de Dios tenía 2 significados. Significaba el presente reino o reinado de Dios, o podría significar el futuro reinado de Dios cuando todo el mundo, sobre todo el mundo, durante la era mesiánica. Es posible ver en el uso frecuente de Jesús de la misma expresión el mismo doble sentido de significado. A veces se refiere a un futuro estado de cosas que ha venido a profetizar. Como por ejemplo dice, arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Y a veces se refiere al reinado actual de Dios, que cada mortal está obligado a reconocer. El otro versículo citado por Jesús de Levítico 19, ama a tu prójimo como a ti mismo, y también era considerado por los fariseos como de importancia central, y fue tratado por las 2 más grandes figuras del fariseísmo, Hillel y el rabino Akiva, como el gran principio del judaísmo, sobre el cual todo lo demás dependía. Esto no significaba, por supuesto, que el resto de la ley debía ser ignorada o eliminada, solo porque esto era el más importante principio de la misma. Por el contrario, la ley es considerada como la elaboración y aplicación práctica del principio del amor al prójimo, dando orientación sobre cómo el amor al prójimo podría ser expresado en las complejidades de la vida diaria. Escritores cristianos posteriores, malinterpretando este punto, pensaban que cuando Jesús destacó el amor de Dios y el amor al prójimo, por lo tanto estaba descartando el resto de la Torá o de la ley. No hay razón para tal interpretación. Esa no es. El comentario aparentemente despectivo del fariseo sobre los sacrificios tampoco deben ser malinterpretados. No quiso decir que él pensaba que los sacrificios o el culto del templo en general debían ser abolidos, sino solo que las palabras de los profetas hebreos deben llevarse en mente, advirtiendo en contra de considerar los sacrificios como un medio mágico de producir la expiación, más que como símbolos de verdadero arrepentimiento y reconciliación con Dios. Inclusive, el día más impresionante del año judío fue el día de la expiación, Yom Kippur, cuando se ofrecían sacrificios en el templo y el chivo expiatorio fue enviado al desierto. Sin embargo, era doctrina farisea que ninguna de estas impresionantes ceremonias tenía ningún efecto a menos que fuera cierto que se había producido el arrepentimiento y se había hecho restitución por cualquier daño hacia el prójimo. Y esto es algo muy cierto. El día de la expiación requiere que la persona primero se reconcilie con el prójimo y luego con el Eterno. Como dice el Padre nuestro, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para poder cumplir con el día de expiación, había que primero ir al prójimo y hacer las paces con el prójimo y otorgarle perdón si nos han ofendido o pedir perdón si los hemos ofendido. Eso era necesario. Eso está dentro de la máxima farisea. Bueno, así que el fariseo no se oponía a la ofrenda de los sacrificios
que estaban prescritos en las Escrituras, sino poniéndolos en el lugar que les corresponde, tal como los fariseos en general apoyaban al culto del templo y el sacerdocio en sus deberes, pero fuertemente opuestos a cualquier tendencia a considerar todo esto como que esto era todo, eso era el fin. Los sacrificios, no, eso no era el fin, eso era un medio para un fin. Aquí no hay razón alguna para suponer que la actitud de Jesús hacia el templo era diferente. El análisis de este incidente sobre Jesús y el fariseo nos muestra dos cosas. Primero, que no hubo desacuerdo entre Jesús y el fariseo, y que hay un proceso de reedición en los evangelios para que pareciera que había un desacuerdo entre Jesús y los fariseos. Para la versión posterior del Evangelio, se vuelve de una conversación amistosa en Marcos a una confrontación hostil más tarde en Mateo. Sobre el mismo episodio. Esto no significa que podamos volver al Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo, para una imagen imparcial de los fariseos. Por el contrario, el Evangelio de Marcos también está lleno de mucha parcialidad contra los fariseos. El segundo punto es que aquí nos encontramos con un importante principio de interpretación de los evangelios. Cuando nos encontramos con un pasaje que va contra la corriente de la narración, podemos estar seguros de que esto es parte del escrito anterior o el original, de la narrativa auténtica que ha sobrevivido a las operaciones de censura de los escritores posteriores. Dado que la tendencia general es antifarisea, de modo que la narración se vuelve cada vez más antifarisea a medida que se reedita sucesivamente cualquiera de los pasajes amistosos con los fariseos, no pueden ser ediciones sino tardías. Así que ese es un ejemplo. ¿Cómo se explica a usted que Marcos trata la relación de Jesús con los fariseos y viceversa de una forma muy amistosa, y en Mateo vemos que no es lo mismo? Bien, estamos entonces aquí y vamos a ir a otro ejemplo. Resulta que en Hechos, capítulo 5, versículo 34, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora sigue un argumento más extendido para mostrar que Jesús no era un antagonista del fariseísmo, pero que él mismo era un fariseo. La imagen en los evangelios de que Jesús es acosado por los fariseos es lo que da crédito al posterior cuadro en Hechos, de que Pablo, o más bien Saulo, el fariseo, acosando a los sucesores de Jesús, la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Si Jesús nunca fue acosado por los fariseos y él mismo era un fariseo, se convierte todo en lo más increíble. Que Pablo haya perseguido a la iglesia de Jerusalén y que él era un fariseo. La actitud indulgente y tolerante de Gamaliel, vamos a ver, nieto de Gilel, el líder de los fariseos en el tiempo de Pablo, hacia la iglesia de Jerusalén se vuelve entonces dudosa. O sea, vamos a ver aquí que Pedro y los discípulos fueron arrestados y fueron llevados ante el Sanedrín, y ahí estaba Gamaliel. Gamaliel era la máxima autoridad farisea y Gamaliel era el nieto de Gilel el anciano. Así que, ¿qué pasó? Que lo llevaron a los discípulos ante el Sanedrín acusándolos de predicar a Jesús. ¿Y qué hizo Gamaliel? Los dejó en libertad. Aquí hay que preguntarse por qué Gamaliel, en el libro de los Hechos, unos años después de la muerte de Jesús, es un amigo y no ve nada malo con los seguidores de Jesús. Y en cambio los evangelios y el libro de Hechos, o los libros de Hechos y los escritos de Pablo, dicen que él era fariseo y que perseguía a los seguidores de Jesús. Aquí hay una contradicción bastante fuerte. No tiene sentido.
El argumento aquí es que Jesús, generalmente representado como cualquier cosa menos un fariseo, era un fariseo. Mientras que Pablo, siempre representado como un fariseo, nunca fue un fariseo. ¿Cómo le parece? Eso es bastante contrario a lo que dice el libro de los Hechos, o lo que nos da a entender, o lo que da a entender Pablo. Nunca fue fariseo, porque los fariseos nunca persiguieron a Jesús. Y si Pablo fue fariseo, no tuvo ninguna razón para perseguir a Jesús o a los seguidores. Y aquí es donde podemos encontrar razones de que los escritores que reeditaron los escritos originales de los evangelios cambiaron el nombre de fariseos, sustituyeron el nombre de saduceos por fariseos. Porque sí podemos notar que había una actitud de enemistad entre los saduceos junto con los herodianos en contra de Jesús. Muchas razones podemos dar en este momento. La primera, los saduceos veían a Jesús lo veían como un peligro para sus mismas posiciones de autoridad. Los saduceos habían sido nombrados y manipulados y tenían que rendir cuentas a los romanos, al emperador romano. Los saduceos eran una fuente de información para Roma, porque Roma no aceptaba ningún tipo de oposición al imperio. Y los saduceos eran los encargados del templo. Y los saduceos, junto con los herodianos, porque recuerden que si eran herodianos, eran seguidores de Herodes. Herodes fue quien terminó de construir el templo, y es un templo por el cual muchos de los judíos no tenían mucho respeto ni reverencia, precisamente por eso, porque Herodes no era judío. Así que los herodianos y los saduceos sí estaban actuando en complicidad para evitar cualquier tipo de subversión de cualquiera de los judíos que quisieran cambiar el status quo y liberarse del yugo romano. Ellos sí tenían razón para perseguir a Jesús, no los fariseos. Los fariseos no eran del tipo político, eran más del tipo religioso, mientras que los saduceos sí eran más del sentir político y no del religioso. Ahora, así que ya hemos visto que en Hechos, lo que nos presenta el libro de Hechos es que Gamaliel nos presenta al rabino Gamaliel, el jefe del Sanedrín, fariseo él, dejando a Pedro y a los discípulos que estaban predicando a Jesús, los dejó en libertad. Inclusive les dio una advertencia después de eso. Mientras que se nos dice en otras partes de los evangelios que no, que efectivamente los fariseos eran los que persiguen a Jesús. Pues vea usted que no es así. Muy bien, vamos a entrar. Hay otro tema donde podemos mostrar la curación en sábado. Aquí hay muchos, y esto es algo que está en Mateo capítulo 3, versículo 6, Marcos 3, 6, en Mateo 12, 14 y en Juan 7, 23. Así que en Mateo 12, 14, mire lo que dice Mateo 12, 14. Marcos 3:6 dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Dice, repito, y en Marcos 3:6 dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos. Perdóneme, los fariseos y los herodianos no eran muy opuestos. Sus intereses,
los herodianos eran protegiendo el status quo de los saduceos y del imperio romano. Sí, por eso se llaman herodianos. Mientras que los fariseos simplemente eran los intérpretes de la ley y eran más ocupados con el estudio de la ley. Y sí, el interés también de los fariseos era de que algún día viniera un Mesías para liberarlos del yugo romano. Pero los fariseos y los saduceos y los herodianos, ellos no querían eso. Ellos querían preservar sus posiciones, porque ellos sabían que si había una revuelta, de pronto ellos perderían su lugar, y efectivamente sucedió en el año 70. Bueno, entonces dice aquí que un motivo importante de conflicto entre Jesús y los fariseos, según los evangelios, fue la insistencia de Jesús en curar en sábado, que supuestamente estaba en contra de la ley farisea. Los evangelios alegan que los fariseos no solo criticaron a Jesús por sanar en sábado, pero planearon provocar su muerte por esta razón. Por eso es que en Marcos 3:6 dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. No tenían. ¿Cuál era el cargo de acusación contra Jesús de parte de los fariseos? Ninguno. Porque si, como es conocimiento, Jesús predicó y enseñó la ley y los profetas, eso mismo los fariseos estaban de acuerdo con eso. Y si los fariseos eran de carácter religioso, pues en términos religiosos Jesús no estaba haciendo nada diferente de lo que hacían los fariseos. Y si él creía que era el Mesías, bueno, eso no era ningún tipo de blasfemia, no era una falta para que fuera crucificado, por lo menos no como parte religiosa que estuviera haciendo algo contra el judaísmo, porque como vamos a ver más adelante, hubo varios Mesías antes de Jesús, y a ellos nunca los culparon de blasfemos ni los persiguieron. Entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, también en Mateo 12:14 dice: y salidos los fariseos, y es lo mismo, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para matarle. Bueno, a Jesús también se le atribuyen ciertos argumentos que pidió a los fariseos que defendieran su práctica de curar en sábado. Por ejemplo, que ya que la circuncisión estaba permitida en sábado, ¿por qué se debe prohibir la curación? Según Mateo 7:23. Es un hecho sorprendente que cuando consultamos los libros de las leyes de los fariseos para averiguar lo que los fariseos habían enseñado acerca de la curación en el día de reposo, nos encontramos con que no lo prohibían. E incluso usaron los mismos argumentos que usó Jesús para demostrar que estaba permitido. Por otra parte, el dicho célebre de Jesús, que se le atribuye a Jesús, pero que ya era un dicho de la tradición farisea: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, y que ha sido aclamado tantas veces como una nueva visión histórica proclamada por Jesús, se encuentra casi palabra por palabra en una fuente farisea, que ya hemos dicho, y también vemos algo relacionado en Yoma 85b, que se encuentra en el Talmud y que dicen: el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Yoma 8:85b. En estos textos arriba citados queda claro que en la tradición judía farisea de fuente hilelita, el judaísmo debía comprender el sábado en términos humanitarios, pensando siempre en el ser humano en primer lugar. La Torá o la ley se encuentran al servicio de la vida del hombre. La Torá fue dada para la vida. Así que estos textos apoyan la doctrina farisea de que la salvación de la vida tiene precedencia sobre la ley del sábado. Así que parece que quienquiera que haya sido que Jesús estaba argumentando en contra cuando defendió su curación en sábado, estos no pueden haber sido los fariseos,
sino que más bien fueron los saduceos. Los saduceos, que ellos sí eran mucho más estrictos. Una indicación de quiénes eran realmente los oponentes se puede encontrar en una de las historias del sábado. Aquí se afirma que, enojado por el día de reposo sobre la curación, los fariseos comenzaron a conspirar contra él con los herodianos. Como ya expliqué, esto no puede ser posible. Para ver cómo podían acabar con él. También como dice Marcos 3:6. Los partidarios de Herodes, es decir, Herodes Antipas, gobernante por designación romana de Galilea, fueron los más helenizados, o sea, los que se alejaron más del judaísmo y adquirieron costumbres griegas. Fueron los más helenizados de todos los judíos y los más politizados. Ellos estaban en sus puestos por cuestión política, no religiosa. En el sentido de que su motivación no era en lo más mínimo religioso, pero fue accionado solo por consideraciones de poder. Querían permanecer en sus sitios. Querían preservar su autoridad política. Una alianza entre los fariseos, quienes eran el centro de oposición a la ocupación romana, y vea usted que los fariseos sí estaban muy preocupados con la ocupación romana. Contrario a los saduceos, que estaban muy de acuerdo, porque estaban ostentando muy buenas posiciones, delegadas con la autoridad romana. Así que una alianza entre los fariseos, quienes eran el centro de la oposición a la ocupación romana, y los herodianos, es bastante imposible. Imposible. Pero una alianza entre los herodianos y los saduceos no solo era posible, sino muy real. Los saduceos, como se explicó anteriormente, aunque ostensiblemente un partido religioso, estaban tan preocupados por preservar el status quo que se habían convertido en secuaces de Roma. Su líder, el sumo sacerdote, que acordémonos cuando Jesús estuvo en el juicio con Caifás. A Jesús, ¿qué se le aplicó? ¿Algún cargo religioso que hubiera violado la Torá? No. Entonces, ¿cuál fue la acusación? La acusación fue de tipo político. Bueno, así que eran secuaces de Roma, y su líder, el sumo sacerdote, siendo un designado romano, encomendado con la tarea de servir a los intereses de la ocupación romana. Así que parece más probable entonces que por una intervención editorial alguien le metió la mano. El nombre fariseo fue sustituido aquí por el nombre de saduceo. O sea, involucraron a los fariseos y quitaron a los saduceos. Y este es probablemente el caso también en las otras historias en las que Jesús está inexplicablemente argumentando un punto de vista fariseo sobre el sábado contra los fariseos. Los saduceos, lo sabemos, tenían un punto de vista más estricto sobre el sábado que los fariseos. Y aunque no podemos documentar esto, ya que no hay documentos de los saduceos que hayan sobrevivido, bien puede ser que, a diferencia de los fariseos, prohibieron la curación en el sábado. Esto, en todo caso, es una hipótesis que tiene sentido, mientras que las historias tal como están con fariseos deseando matar a Jesús por predicar la doctrina farisea, no tiene sentido. No tiene sentido. Puesto que Jesús ciertamente entró en conflicto con el sumo sacerdote, con Caifás, este era el sumo sacerdote de esa época, que era saduceo, sería bastante natural que las historias se hubieran conservado en las que Jesús figura como un oponente de los saduceos. Como veremos, el principal punto de conflicto entre Jesús y los saduceos era más político que religioso. Muy bien. Ahora, podemos entrar ahora a ver el tema de la resurrección. Como ya se explicó antes,
En la literatura farisea se encuentran muchas historias sobre maestros fariseos que discutían con los saduceos. Un tema frecuente de estos debates fue la cuestión de la resurrección de los muertos, en la que los fariseos creyeron y los saduceos no creyeron. Da la casualidad de que tal se ha conservado una historia en los evangelios acerca de Jesús. En Marcos 12, versículos 18 al 27, sobre el tema de la resurrección. Y aquí Jesús está en el mismo sentir y en la misma creencia que los fariseos. Así que las respuestas dadas a los saduceos por Jesús son típicas de las dadas por los fariseos en sus debates. Era demasiado conocido que los fariseos creían en la resurrección. Evidencia interesante de la posición de Jesús como fariseo. Aunque por supuesto los evangelios representan a Jesús como discutiendo, no como un fariseo, sino simplemente como alguien cuyas opiniones coincidió por una vez con la de los fariseos, como si hubiera sido la única vez en que Jesús estaba de acuerdo con los fariseos, o ellos con las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál fue el motivo de la reedición de historias sobre el conflicto entre Jesús y los saduceos, de modo que fue retratado como en conflicto con los fariseos en lugar? O sea, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué hubo este cambio de nombres? La razón es simple. Y repetimos acá, para la época en que fueron escritos los evangelios, los fariseos eran conocidos por ser las principales autoridades religiosas de los judíos. Ya los saduceos no tenían importancia. La importancia la adquirieron los fariseos. De hecho, en el momento en que se editaron los evangelios, los saduceos habían perdido cualquier pequeña importancia religiosa que alguna vez tuvieran. Y los fariseos eran los únicos depositarios de la autoridad religiosa. Obviamente, ya para ese entonces, los seguidores de Pablo, que tomaron el control de las enseñanzas de Pablo, comenzaron a separarse, y obviamente que definitivamente se separaron del judaísmo. Entonces, para la época de los escritos de los evangelios, pues a quien había que criticar era a los fariseos, no a los saduceos. Ya los saduceos no tenían importancia, por lo menos en el aspecto religioso. Bueno, como veremos en breve, era de suma importancia para los editores de los evangelios presentar a Jesús como un rebelde contra la religión judía, no contra la ocupación romana. O sea, así como los evangelios presentan a Jesús, cuando la realidad es que Jesús debía haber sido presentado como un agitador que estaba de acuerdo con los fariseos para traer una liberación del Imperio Romano. Pero así no lo presentan los evangelios. La reedición al por mayor el material para dar una imagen del conflicto entre Jesús era pues esencial, que en realidad no hubo conflicto entre Jesús y los fariseos. Muy bien. Ahora, vamos a tocar otro punto. Y este punto tiene que ver, ustedes pueden ir a Lucas, capítulo 13, versículo 31. Y aquí vamos a ver, dice, otro episodio se muestra por ciertas características reveladoras que se han permitido permanecer en la narrativa. Miren ustedes, un ejemplo importante es, aquí los fariseos quieren proteger la vida de Jesús. Entonces, ¿cómo usted va a decir que ellos estaban en contra de Jesús, que lo perseguían? Aquí están tratando de advertirle a él, en Lucas 13:31, mire lo que le dice. Debes dejar este lugar y seguir a tu manera, o sea, sigue tu camino, porque Herodes te quiere matar.
esta actitud que viniera de los fariseos va en contra de lo que el Nuevo Testamento quiere mostrar a los fariseos en contra de Jesús y como perseguidores de Jesús. ¿Sí o no? Este pasaje sí, obviamente desconcertó a muchos comentaristas. ¿Por qué los fariseos, que en historias anteriores han sido representados como anhelando por la muerte de Jesús a causa de sus curaciones sabáticas, se hayan adelantado para advertirle que pretendían salvar su vida? No tiene sentido. Entonces, aquí vemos que el mensaje del Nuevo Testamento es contradictorio. Pero hoy estamos enfocando el tema con las enseñanzas de Jesús. Pero usted escoja cualquier otro tema y todos son contradicciones, inexactitudes, manipulación de textos. Eso es lo que queremos mostrar acá. Usted mire, usted vaya a los textos que aquí se han nombrado y mire por usted mismo y saque sus conclusiones. Bueno, el mismo hecho de que esta historia es tan inconsistente con la imagen general de las relaciones de Jesús con los fariseos en los evangelios garantiza su verdad histórica. Verdad histórica. Quiere decir que estas partes se les pasó a los que reeditaron los evangelios. Esto quedó encubierto, se les pasó, no lo vieron, no se dieron cuenta del error que hoy en día estamos sacando a la luz, de las contradicciones en el mensaje de los escritos de los evangelios. En este caso, en las relaciones entre Jesús y los fariseos. Y esto nos afirma que Jesús realmente era fariseo, por sus enseñanzas, por su lenguaje, por sus costumbres, y que era un rabino fariseo, ortodoxo. Bueno, ahora, hay otro tema que es importante, otro episodio que es importante en esta temática de las enseñanzas rabínicas de Jesús como fariseo. En el juicio, Jesús no fue culpado de ningún cargo religioso. No se menciona ningún cargo en el juicio de Jesús que sea de tipo religioso. Si Jesús, como lo representan los evangelios, en realidad incurrió en un cargo de pena capital, a ojos de los fariseos, a causa de sus actividades sabáticas, ¿por qué no fue esto presentado contra él en un momento en que estaba siendo juzgado por su vida? A él nunca se le dijo que él había violado la Torá o la ley. ¿Por qué, de hecho, no se menciona ningún cargo presentado específicamente por los fariseos en el juicio de Jesús? Como veremos, dice, el juicio de Jesús no fue por cargos religiosos en absoluto, sino por cargos políticos. Aunque los evangelios siguen llevando el objetivo general de despolitizar los propósitos de Jesús, intentan dar a los cargos políticos un tinte religioso. ¿Por qué fue que los fariseos no defendieron a Jesús en su juicio, si él era fariseo? De la misma manera que Gamaliel, el líder de los fariseos, defendió a Pedro, el discípulo de Jesús, cuando éste fue puesto a juicio ante el Sanedrín religioso. La respuesta es que los fariseos ni siquiera estuvieron presentes en el juicio de Jesús, que no fue ante los religiosos del Sanedrín, sino ante el tribunal político, en el que el sumo sacerdote, como representante y secuaz de los romanos, presidía una corte de sus propios secuaces. Si el asunto de la curación en sábado no puede ser probado como base de conflicto entre Jesús y los fariseos, ¿qué pasa con las otras características de las enseñanzas de Jesús que los evangelios presentan como revolucionarias y ofensivas para las autoridades religiosas judías de la época?
¿Qué pasa con la afirmación de Jesús ser el Mesías? ¿No fue esto blasfemo ante los ojos de los fariseos? ¿Qué pasa con la amenaza de Jesús de destruir el templo? ¿Una acusación presentada contra él en su juicio? ¿Qué pasa con su aspiración de reformar o incluso abrogar la ley de Moisés? La respuesta es que ninguno de estos asuntos constituía una amenaza para la visión religiosa de los fariseos. Y al examinarlos encontraremos que en todos estos el punto de vista de Jesús era el punto de vista fariseo, y uno que confirma que él mismo era miembro del movimiento fariseo. Así que nosotros necesitamos afirmar este tipo de conceptos que estamos viendo aquí, que requieren un cierto tipo de conocimiento, pero también, si usted está interesado, usted debe ahondar en estos elementos que hemos traído hoy a la mano. Y entonces, con la afirmación ante Caifás y la confirmación de que Jesús era el Mesías, ¿qué pasa con la amenaza? ¿Qué pasa con esto? La pretensión de Jesús de ser el Mesías no era de ninguna manera una blasfemia. No. En contra ni a los ojos de los fariseos. No. De hecho, de cualquier otro judío, porque el título de Mesías no tenía ninguna connotación de deidad o divinidad. Entonces no tiene ningún aspecto religioso. La palabra Mesías simplemente significa ungido y es un título de realeza. Todos los reyes judíos de la dinastía davídica tenían este título. Pretender ser el Mesías era simplemente reclamar el trono de Israel. Y mientras esto era una cosa imprudente y temeraria, cuando los romanos habían abolido la monarquía judía, no constituyó ningún delito en la ley judía. Por el contrario, todos los judíos que vivían con la esperanza de la venida del Mesías, que los rescataría de los sufrimientos de la ocupación extranjera y restauraría su independencia nacional, era lo que estaban anhelando. Jesús de ninguna manera fue la única persona durante este periodo que quiso hacer un reclamo mesiánico. Y vale la pena decir acá que Jesús reclamó ser el Mesías. Bueno, no fue el único. ¿Que se equivocó? Sí. Porque nosotros sostenemos que él no es el Mesías, que no pudo ser Mesías, porque no cumplió ninguno de los requisitos. Pero en este momento no era ninguna falta en contra del judaísmo reclamar ser el Mesías. Y ninguno de otros pretendientes a Mesías fue acusado de blasfemia. Algunos eran guerreros, como Barcoba o Judas de Galilea, mientras que algunos eran entusiastas, no militaristas, como Teudas o el egipcio. Y obviamente estos últimos reunió una multitud de creyentes y esperó confiadamente un milagro por el cual los romanos serían derrocados. Jesús era del último tipo, o sea, no militarista, como se ha argumentado en su totalidad en otra parte. Como el egipcio, esperaba que el gran milagro se produjera en el Monte de los Olivos, como profetizó Zacarías. Algunos mesías tenían el objetivo limitado de simplemente liberar a los judíos de Roma, mientras que otros, de los cuales Jesús era uno, esperaban que esta liberación fuera la precursora de una era de paz y liberación para el mundo entero. Por eso él pensaba y asumió y pensó que él era el Mesías y llegó a pensar que él fue llamado para ese rol. Pero ya hemos dicho que ahí él se equivocó. En fin, así que esperaban esta liberación fuera la precursora de una era de paz y liberación para el mundo entero, cuando en las palabras de los profetas las espadas serían convertidas en arados y el lobo se acostaría con el cordero. Pero en ninguno de estos aspirantes existió algún matiz de blasfemia. Por el contrario,
eran una parte integrante del judaísmo, en el que la esperanza mesiánica era el lógico resultado de la creencia en el Dios único, cuyo reinado algún día se extendería sobre toda la humanidad. Así que, para ir concluyendo, podemos decir que en el cristianismo posterior, sin embargo, después de la muerte de Jesús, la traducción en griego de la palabra hebrea Mesías, que es Cristo, había venido a significar una deidad o un ser divino. Todo esto es contrario a la Biblia hebrea. Todo esto es contrario a la palabra de Dios. Porque el Mesías no puede ser ningún ser divino, como ya lo he dicho antes. El Mesías debe ser un ser humano, completamente humano, y no puede ser un ser divino. O es humano o es divino. No puede ser ambas. En consecuencia, los cristianos que leen este significado de nuevo en la vida de Jesús, les resultó fácil creer que Jesús, al reclamar el mesianismo, habría escandalizado a sus compañeros judíos y se había hecho sujeto a un cargo de blasfemia. No, eso no es así. Eso no es así. Es interesante, de nuevo, que en los evangelios sinópticos nunca son los fariseos que acusan a Jesús de blasfemia por motivos mesiánicos. Pero solo el sumo sacerdote, y aquí estamos hablando de Caifás. Esto indica que la acusación contra Jesús por afirmar ser el Mesías no era un cargo religioso, en absoluto, sino uno político. No era una infracción de la ley farisea pretender ser el Mesías, pero dado que el Mesías significa rey, y dado que los romanos habían abolido la monarquía judía, cualquiera que pretendiera ser el Mesías estaba actuando subversivamente hacia la ocupación romana, y por consiguiente los romanos, cuya tarea era protegerse contra las actividades antirromanas, el sumo sacerdote estaría obligado a interesarse en cualquier reclamante mesiánico, con miras a entregarlos a los romanos para el castigo, y eso fue lo que sucedió con Jesús. Los saduceos se lo entregaron a los romanos y vino a morir como un castigo romano. La cruz era el peor castigo y era dedicado para los insurgentes, los subversivos. Por eso es que no tiene sentido de que Jesús haya estado crucificado y que haya tenido a los lados dos ladrones. Los ladrones hubieran sido delincuentes de poca monta para haber sido crucificados. No tiene sentido. Los evangelios, sin embargo, en cumplimiento de su política de presentar a Jesús como un rebelde contra la religión judía, presentan al sumo sacerdote como preocupado por la blasfemia en lugar de rebelión. De manera similar, la acusación contra Jesús de que amenazó con destruir el templo y reconstruirlo fue presentado contra él solo en su juicio. Y los fariseos no están asociados con esta acusación. No quiero ahondar más en el asunto por ahora, pero en el próximo video continuaremos. Hay mucho más tema que tiene que ver sobre este asunto de la predicación de Jesús, de su identidad como un rabino fariseo, de criticar el mensaje del Nuevo Testamento, que es contradictorio a lo que realmente estamos viendo. En todo caso, nuestra misión es informar. Y nosotros informamos basados en lo que está escrito, tanto en el Nuevo Testamento como en el Tanakh. Y ahí es donde hay que ir y sacar sus conclusiones, para que usted tenga claro realmente y pueda tomar decisiones. Si usted no tiene claro y si usted no tiene un conocimiento de este tipo de cosas en el Nuevo Testamento, usted nunca va a poder ver lo que el Nuevo Testamento está encubriendo. Porque hay mucho que está encubriendo, pero usted no lo ve o no lo quiere ver. Esa es una decisión muy personal. Muchas gracias por su atención. Shalom. De regreso a las sendas antiguas.